Él lo que está diciendo es, ok, ahora sí, véase al espejo y pase por un momento de sinceridad con usted mismo. Usted vive la Escritura, obedece los mandatos de mi Padre, porque solo esos son mis discípulos. ¿Cómo estás, pa? Bien, ¿y vos, hijito? Bien, por dicha. Hoy terminamos, de hecho, nuestra serie acerca del Sermón del Monte. Entonces quería terminar con unas palabras que dice Jesús que han, digamos que pegado muy duro a lo largo de la historia, que es, no todo el que dice Señor, Señor, ¿cómo termina? Entrará en el reino de los cielos. ¿Okay? Que es como las cosas más duras que yo creo que Jesús dice en todos los evangelios. Entonces, ¿qué tal si nos explicas un poquito de eso? Sí, eso pasa por una profesión de fe estrictamente verbal y no interiorizada, ¿verdad? Dice el Señor, que en forma figurada habla Él, dice, aparecieron unos que me dijeron, Señor, Señor, ¿verdad? Y Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces los otros dicen, ¿cómo que no? Si en tu nombre eché fuera demonios y serán enfermos y un montón de cosas más. Y entonces el Señor se dice, no os conozco. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Eso es terrible. Y uno piensa, bueno, en las iglesias están llenas de gente que dice, yo le dije al Señor, Señor, Señor. ¿Y será que cuando yo llegue allá el Señor me va a decir, no os conozco, alejaos de mí, hacedores de maldad? Porque son los que creen que Señor, Señor es suficiente. Esa es una profesión de fe meramente verbal. No está interiorizada. Porque no entienden. Alguien me va a decir, bueno, pero Pablo en Romanos 10, 9, 10 dice, el que confiesa con su nombre, con su boca que Jesús es el Señor, y cree de corazón que el Dios Padre le levantó entre los muertos, será salvo. Por supuesto que sí, pero una confesión con su boca de que Jesús es Señor quiere decir que él sabe qué quiere decir Señor. Y Señor quiere decir amo. ¿Verdad? Kyrios. Señor. Es el mismo Adonai del Antiguo Testamento que se le decía a Jehová Adonai. Bueno, entonces, si yo le estoy diciendo Señor, Señor, quiere decir que entonces me obligo a obedecerlo, porque el Señor en ese pasaje, ¿verdad? Dice, porque no obedeciste los mandatos de mi Padre. Entonces, vos no puedes venir donde Jesús a decirle, mira, Jesús es Señor, y no obedecer. Porque la obediencia es lo que demuestra si tu profesión de fe fue estrictamente verbal y superficial, o fue una profesión de fe de entrega al señorío de Cristo. Esa es la gran diferencia. Entonces, ese evangelio light, o esa vacunita contra la gripe, ¿verdad? Que es la profesión de fe, después de que un predicador convenció a un montón de gente y levante la mano el que quiere tener un encuentro personal con Cristo y la levantan. A ver, en el fondo lo que hay es, no, perdón, confesar a Jesús como Señor implica entregarse a Jesús como esclavo de Él y por lo tanto obedecerlo. Esa es una entrega genuina, ¿verdad? Entonces, una profesión de fe estrictamente verbal no te lleva a ninguna parte. Tiene que ser una profesión de fe que sabes que te estás entregando a Cristo como su esclavo y que Él se convierte en tu Señor y que por lo tanto vas a obedecer los mandatos del Padre Celestial. Esa es la primera. La segunda es que en la iglesia tenemos un montón de gente que tiene conocimiento intelectual, conoce la Biblia, entiende la Biblia, pero la Biblia no es el fundamento de su vida. ¿Ves? Entonces el Señor, para esos, lo que sigue en el Sermón del Monte es que dice, bueno, hay hubo dos tipos que construyeron dos casas, uno la construyó sobre piedra, el otro la construyó sobre arena. Aparentemente las dos casas lucen igual, como por dos personas que están el domingo en la iglesia, digámoslo así. Pero dice, cuando vinieron los vientos y las tempestades y todo, la casa que estaba construida en la arena se cayó. Y la casa que estaba construida sobre piedra se sostuvo. Porque los cimientos en las construcciones no los ve un transeúnte que pasa enfrente, no ve los cimientos, solo ve las casas. Así como nosotros en la iglesia no podemos ver, por supuesto que no, qué es lo que la gente tiene dentro. Solo vemos lo que está arriba, ¿verdad? Como las casas. Entonces, cuando vienen los vientos y las tempestades y todo, los que tienen el buen fundamento y el buen cimiento, quedan. ¿Y cómo sabes vos cuál de esos dos sos?
O sea, tal vez no penses en cómo será el otro, pero ¿cómo te autoexaminas para saber cuál de esas dos personas sos? Porque depende mucho de eso. Mira, hijo, tenés que verte al espejo. Y tenés que preguntarte genuinamente si estás cumpliendo con lo que está escrito. Si no, sencillamente tenés un conocimiento estrictamente intelectual y decís, yo sé, yo veo videos o voy a un estudio bíblico en alguna parte y yo sé, yo tengo conocimiento. La pregunta es, ¿vivís el conocimiento? Porque no basta con un conocimiento meramente intelectual. Tiene que ser vivido. Porque entonces tal conocimiento bíblico, la palabra del Señor, se convierte en ese fundamento, en ese cimiento, que cuando vienen las tempestades esa casa no se cae. Bueno, el Señor comparó los dos. Comparó el que es superficial y tiene un mal cimiento con la casa construida sobre la arena versus la misma casa igualita, que lucen parecidas, pero tiene un cimiento adecuado y correcto. Está cimentado en el Señor. Entonces, el Sermón del Monte termina, como para hacer resumen de los videos que tenemos, ¿verdad? El Sermón del Monte, termina con este mensaje. Tu profesión de fe no puede ser meramente verbal. Tiene que ser interior de entrega a Jesús como Señor. Y tu conocimiento no puede ser meramente intelectual. Tu conocimiento tiene que ser profundo y tiene que ser vivido. Porque eso espera el Señor de sus discípulos. Una entrega completa y un conocimiento vivido. De ahí que entonces el Señor cierra el Sermón del Monte de esta manera. Imagínate todo lo que enseñó. Enseñó el carácter del cristiano, la ambición, las relaciones, la influencia del cristiano, todas esas cosas que vimos a lo largo de los videos que hemos estado produciendo. Y termina con eso. Termina con los que le dicen Señor, Señor, y que Él dice que no los conoce, y con las dos casas construidas, una sobre arena y otra sobre piedra, ¿verdad? Él lo que está diciendo es, ok, ahora sí, ve hacia el espejo y pase por un momento de sinceridad con usted mismo. Usted vive la Escritura, obedece los mandatos de mi Padre, porque solo esos son mis discípulos, ningunos otros. Está bien, yo creo que podemos cerrar toda la serie aquí entonces. Bien, hijo. Listo. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.